¿Qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos otra vez con un nuevo tema. Estoy aquí con el hermano Miguel Tinoco de México, que nos está visitando aquí en Bolivia. Y queremos tratar con un tema que sentimos que es muy importante para el mundo hoy día. Y es el tema de la fe sin obras. Vamos a pasar este tema punto por punto y vamos a entrar en varias cosas para tratar de entenderlo bien, porque cuando vemos al mundo alrededor de nosotros sabemos que hay muchas cosas, muchas falsas doctrinas, y lo peor de todo es que hay gente honesta, gente que quiere servir a Dios, que son engañadas por las falsas doctrinas, y nuestra carga es que vamos a ver la Biblia, a ver las Escrituras bien, para ver qué es lo que nos están enseñando. Y una cosa, un punto, lo que yo estaba pensando es, lo primero que yo quiero ver o queremos ver es en el día del juicio, el día final, ya cuando se acaba nuestra vida, ya cuando se acaba todo de aquí, ya se acabó nuestra vida, donde vamos a estar adelante de Dios. Allí podemos ver que si es la fe o son las obras. Y mira que ese punto es muy importante, porque hoy en día hablan de la pura fe, y queremos ver la fe con obras, la fe sin obras, y vamos a ver de diferentes aspectos para entender este punto bien. Entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20 y vamos a empezar en el verso 12. Por favor, Bueno, y antes de seguir, es muy bueno lo que mencionó, porque la gente está confundida hoy en día. Ellos sienten hacer una cosa, pero los predicadores les dicen exactamente lo contrario, hablando de almas honestas. Ellos sienten de hacer las cosas bien, pero ellos ven que sus propios líderes no las hacen. Entonces en su mente ellos están confundidos, y tenemos que ver este tema de diferentes ángulos para llegar a una conclusión, porque está confundida la gente hoy en día. Así es. Entonces vamos a empezar con unos versos que nos van a ayudar mucho con el primer punto que vamos a sacar, porque esto es muy importante. Apocalipsis capítulo 20 en el verso 12 y 13. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. El verso 13. Y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es muy interesante y muy importante, porque aquí vemos, aquí ya es después de esta vida, ya es donde vamos a estar adelante del gran trono blanco. Así es. Y dice que cada uno es juzgado según nuestras obras. Así es. Y si pensamos esto, en el mundo religioso hoy en día, en las iglesias, hablan de la pura fe. La pura fe. Dicen que tú no puedes ser salvo por tus obras, las obras no importan. Así es. Y aquí cuando leemos esto, vemos que nuestras obras son muy importantes y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Así es. Entonces, sabiendo esto, es muy importante que yo y tú y todos entendemos bien, y vamos a ver esto bien, porque si yo voy a ser juzgado por mis obras, yo tengo que ver qué obras estoy haciendo y qué obras está pidiendo la Biblia de mí. Así es. Y ahora el otro punto que vamos a entrar, como dijimos, mucha gente hoy en día habla de la pura fe, y hay unas escrituras que ellos usan para según mostrar que es la fe y no es nuestras obras que estamos haciendo. Queremos ver tres diferentes escrituras de tres diferentes libros en el Nuevo Testamento. Mira que son los versos más conocidos que son usados para, según, mostrar que no somos salvos por obras. Así es. Que es pura fe. Y mira que es muy mal entendido eso, y mira que es importante, ya que sabemos que vamos a ser juzgados por nuestras obras, vamos a ver los versos que principalmente son usados por ellos. Así es. Para ver qué es lo que dicen esos versos
en comparación de los versos que hemos leído en el libro de los Y Apocalipsis. también es muy importante mencionar que hay muchas personas que quieren pura fe, pero hay ciertas personas que quieren puras obras. Entonces, los dos lados En los dos lados. hay alguien y tenemos que juntar las dos cosas para entenderlo bien, porque De hecho, van de la mano. Las Van dos de la cosas. mano. No las puedes separar. y es interesante, la gente en veces quieren ir a un extremo O al otro. y los dos extremos están igual de Igual mal, de mal, sí. porque estás equivocado de los dos lados. Si Así tienes es. puras obras, estás mal. Si Sí. tienes pura fe, estás mal mal. completamente. Entonces vamos a leer otros versos aquí en Efesios capítulo 2. Estos son unos versos que gente está usando, predicadores están predicando a sus congregaciones para decirles que no son nuestras obras que nos van a salvar. Y vamos Así a es. entrar en esto bien para que entiendan qué es lo que es. En el verso 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este verso, nomás en verlo así, parece que eso es lo que está diciendo. No son nuestras obras, es Dios. Entonces, hermano Juan, hay cierta gente o ciertas personas que a lo mejor no son muy familiarizados con la Biblia y pudieran ver estas dos escrituras, la que leímos en Apocalipsis 20 y la que estamos leyendo ahorita en Efesios 2, Claro. y pudieran ver, oye, entonces se está contradiciendo. Porque parece que está Contradiciéndose. Y por eso es tan importante entender el contexto de Exactamente. qué está hablando. Exactamente. En En una y en la otra. Sí, para entenderlo bien. Así El es. verso 9 también es muy importante. Bueno, voy a volver a leer el versículo 8 para que quede bien claro. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que siempre dicen es que no queremos gloriarnos nosotros Así es. porque hemos hecho algo bien, Ajá. entonces es pura fe. No importa lo que tú haces, no Ajá. importa nada, no es por obra, Dios nomás está viendo lo interior. Y esta escritura es la que usan mucho. También en Tito capítulo 3:5 hay otra que es muy, muy conocida, que casi dice lo mismo. Tito 3:5. El verso 4 también estaría El bueno. verso 4 y 5, sí. Ajá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces esta es otra escritura que también usan mucho. Y ahora es muy importante saber que cuando Pablo escribió estas cartas, Exactamente. estaba escribiendo a una gente que apenas había salido del Antiguo Testamento. Así es. Y habían, como por ejemplo, Pablo aquí en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en el libro de Tito, está tratando con los judíos que habían aceptado a Jesucristo, es, pero así todavía estaban batallando con el Antiguo Testamento, con la ley, porque apenas habían salido del Antiguo Testamento, donde había los sacrificios, las fiestas. ¿Qué más había? Todas las cosas que estaban bajo la ley de Moisés. Exacto. Entonces, para ellos, para los judíos, era muy complicado, era algo nuevo, porque cuando el Nuevo Testamento entró, y de repente ya no tenían que ofrecer Sacrificios. los sacrificios, porque ya el sacrificio llegó, que era Jesucristo, y para ellos todavía, cuando leemos en Galatas capítulo 4, allí dice Pablo, ustedes que quieren volver a la ley. Entonces trata con lo mismo. Estaba escribiendo a personas que todavía pensaban que tenían que hacer ciertas cosas según el Antiguo Testamento, según el mandamiento que Dios le había dado a Moisés. Y estaba tratando con ese tipo de personas Sí. que estaban pensando Sí. de esta manera. Entonces, para nosotros, hermano, cuando estamos hablando de nosotros, hoy en día, 2000 años después, ya casi ni nos acordamos
cómo pensaban los judíos y podemos tomar estas escrituras y torcerlas y hacerlas decir algo que no dicen. Y aquí lo importante es que vemos que Pablo sí lo entendía, porque él sabía que estaban en el proceso de un cambio. Entonces ellos estaban batallando en sus mentes para diferenciar las cosas. Y Pablo recién había salido de lo mismo. Exactamente. Entonces, Él bien sabía lo que estaban pasando. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. También en Romanos capítulo 3, lo va a ser muy claro que está hablando de las obras de la ley. De la ley, así es. Entonces, para cualquiera que lee estos versos o escucha por ahí un predicador que está predicando estas cosas, tiene que saber el contexto y con eso ya va a entender bien que no habla de una persona del Nuevo Testamento, ahorita en hoy en día, que está tratando de hacer algo bueno, pero está tratando de la ley antigua. Así es. Que Dios que Dios dio a Moisés. Exacto. Y esto es muy importante. Quisiera ni seguir con el estudio antes de enfatizar eso que usted acaba de decir, porque es muy fácil tomar un versículo de aquí, otro de acá, y a usarlo para tu conveniencia. Es muy fácil hacer eso, pero tienes que leer el contexto. Yo me he topado con personas que te quieren enseñar alguna doctrina o te quieren decir algo, y tú les dices, a ver, nada más sigue leyendo unos versos más. No, pero ahí dice. Así es. Pero muchas veces las doctrinas se les derrumba completamente nada más leyendo los siguientes versículos. Así es. Entonces, eso que mencionó hermano Juan, lo quería recalcar porque es muy importante saber de qué habla, saber a quién está hablando y saber qué sigue o qué se dijo antes. Porque es importante saber, porque cuando una carta es escrita para lograr a entender algo y la gente a quien se está dirigiendo esa carta. Exacto. Tiene uno que saber cómo pensaban, qué costumbres tenían para entender bien qué es lo que quería decir Pablo. Exactamente. Entonces aquí en Romanos es muy importante también que nos va a ayudar a aclarar este punto en el verso 27 y 28. Romanos 3, 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces aquí Pablo lo está poniendo muy claro que está hablando de las obras de la ley. Entonces tenemos que hacer una cosa que es muy importante, hermano, y eso es esto. Tenemos que separar las obras de la ley y las obras del arrepentimiento o las obras como vamos a ver después, como dice, una parte dice Juan, cuando los fariseos vinieron a él, le dijo a ellos, mira, vuélvense a sus casas y muestran obras del arrepentimiento. Entonces queremos separar esas dos cosas, las obras del arrepentimiento y las obras de la ley. Para entender este tema bien, tenemos que separar esas dos cosas. Entonces, casi siempre, en cada escritura donde Pablo está diciendo, en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Tito, Efesios, cualquier libro, cuando está diciendo las obras, no por obras, siempre se está refiriendo a las obras de la ley, que es el Antiguo Testamento, que significa los sacrificios, las fiestas, las ofrendas y todo eso, lo que era del Antiguo Testamento. Entonces vamos a concluir aquí con este video, vamos a seguir en el siguiente y vamos a entrar y vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento, vamos a ver diferentes partes donde y cómo funcionan las dos cosas juntas, la fe con las obras. Y eso es el punto que queremos sacar para entender como cristianos, porque sabemos, como leímos en el Apocalipsis, ya cuando vamos a llegar al día de juicio, allí van a salir nuestras obras, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces, que no se dejen engañar. Si por ahí un predicador les diga, no por obras, sino por la gracia, tenemos que entender, hay dos cosas que tenemos que tener muy separadas. Y muy claras. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir con este tema en la siguiente lección.